Vivimos rodeados de información, ¿verdad? En Internet, en las redes sociales, en todas partes. Es cierto. Y no toda la información que encontramos es igual de confiable. Exacto. Por eso en esta inmersión vamos a hablar de cómo evaluar los recursos web. ¿Cómo podemos determinar si la información que encontramos en línea es confiable o no? Es una habilidad fundamental en el mundo digital actual. Piensa en todas las veces que ha encontrado información contradictoria en Internet, ya sea sobre un tema de salud, una noticia o incluso un producto que quería comprar. Es un problema muy común. A veces uno no sabe a quién creerle. Por eso necesitamos herramientas para analizar la información y tomar decisiones informadas. Y precisamente de eso se trata la evaluación de recursos web. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la confiabilidad de la información en línea? ¿Cuáles son las claves? Bueno, hay varios criterios que podemos utilizar. Empecemos por uno de los más básicos, en la autoría. Claro, la autoría es fundamental. ¿Quién está detrás de la información que estamos leyendo? Es una fuente confiable. Exactamente. Antes de creer cualquier información, debemos preguntarnos, ¿quién la escribió? ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Es un experto en el tema? ¿Y cómo podemos saber si alguien es un experto? A veces en Internet es difícil distinguir entre un experto real y alguien que simplemente opina. Es cierto. Pero hay algunas pistas que podemos buscar. Por ejemplo, podemos fijarnos en la afiliación institucional del autor. ¿Trabaja para una universidad, un centro de investigación, una organización reconocida? Claro, eso nos daría una idea de su nivel de expertise. Exactamente. También podemos buscar información sobre su formación académica, sus publicaciones previas, su experiencia profesional y, si es posible, verificar su información de contacto para asegurarnos de que es una persona real. Entonces, es como una investigación detectivesca. Estamos buscando pistas para determinar si la fuente de la información es confiable. Precisamente. Y hablando de detectives, un buen detective siempre se fija en la fecha del crimen, ¿verdad? Claro, la fecha es importante para determinar si la información sigue siendo relevante. Exactamente. En el mundo digital, la fecha de publicación o actualización es crucial. La información puede volverse obsoleta rápidamente, especialmente en campos como la tecnología, la medicina o la legislación. Imagínese que alguien está investigando sobre tratamientos para una enfermedad y encuentra un artículo publicado hace 10 años. La información podría estar completamente desactualizada. Así es. La fecha de publicación nos indica si la información sigue siendo vigente o si necesitamos buscar fuentes más recientes. Entonces, la autoría y la actualización son dos criterios fundamentales para evaluar la confiabilidad de la información en línea. Exactamente. Pero hay otros aspectos que debemos considerar. Hablemos de la precisión. Claro, la precisión se refiere a la veracidad de la información. ¿Cómo podemos saber si lo que estamos leyendo es realmente cierto? Bueno, en primer lugar, debemos buscar información que esté respaldada por evidencia. Hay datos, estadísticas, estudios científicos que respalden las afirmaciones. Si no hay evidencia, debemos ser muy cautelosos. Así es. También debemos estar atentos al lenguaje utilizado. ¿Es un lenguaje objetivo, imparcial, basado en hechos? ¿O es un lenguaje subjetivo, emotivo, lleno de opiniones? Un lenguaje sesgado o exagerado puede ser una señal de alerta. Exactamente. Y por supuesto, debemos comparar la información con otras fuentes confiables. Si encontramos información contradictoria, necesitamos investigar más a fondo para determinar qué fuente es más confiable. Es como armar un rompecabezas. Vamos juntando las piezas de información de diferentes fuentes para obtener una imagen completa y precisa. Precisamente. Y hablando de imágenes, un buen rompecabezas tiene una imagen clara y bien definida, ¿verdad? En el mundo digital, la claridad del propósito es fundamental. ¿A qué se refiere con claridad de propósito? Me refiero a la intención detrás de la información. ¿Cuál es el objetivo del sitio web o del autor? Informar, persuadir, vender, entretener. Ah, entiendo. No es lo mismo leer un artículo informativo en un sitio web de una universidad que leer un anuncio publicitario disfrazado de información. Exactamente. Debemos preguntarnos, ¿quién está detrás de esta información? ¿Cuál es su motivación? ¿Tienen algún interés particular en presentar la información de cierta manera? Entonces, es importante ser críticos con la fuente de la información y considerar su posible sesgo. Así es. Un sitio web que vende productos para adelgazar, por ejemplo, podría presentar información sesgada sobre los beneficios de sus productos. Un blog político podría omitir información que contradiga su punto de vista. Claro, la información puede estar manipulada para servir a ciertos intereses. Exactamente. Por eso es tan importante analizar el propósito y la objetividad de la información. Ya hemos hablado de autoría, actualización, precisión y propósito. ¿Qué otros criterios debemos tener en cuenta al evaluar un recurso web? Hablemos de la relevancia. No toda la información, aunque sea precisa y esté actualizada, será útil para nuestros propósitos específicos. Entiendo. Si estoy buscando información sobre cómo reparar mi computadora,
No me sirve leer un artículo sobre la historia de las computadoras. Exacto. La información debe responder a nuestras preguntas e intereses específicos. Debemos asegurarnos de que el recurso web que estamos consultando realmente aborde el tema que nos interesa. Entonces la relevancia se trata de filtrar la información y quedarnos solo con lo que realmente necesitamos. Así es. Y hablando de filtrar información, otro criterio importante es la cobertura. ¿Cobertura? ¿A qué se refiere? Me refiero a la amplitud y profundidad de la información. Algunos recursos web nos ofrecen una visión general de un tema, mientras que otros profundizan en detalles específicos. Entiendo. Es como la diferencia entre un mapa que muestra las principales ciudades de un país y un mapa que detalla cada calle y edificio. Exactamente. Al evaluar la cobertura debemos preguntarnos, ¿este recurso me da una visión completa del tema o solo una parte? ¿Necesito buscar información adicional en otras fuentes? Ya hemos cubierto la autoría, la precisión, la actualización, el propósito, la relevancia y la cobertura. ¿Qué otros aspectos debemos considerar al evaluar un recurso web? Bueno, ahora podemos hablar del diseño y la usabilidad. Un sitio web puede tener información valiosa, pero si es difícil de navegar, si está mal organizado, si la información es confusa, puede ser frustrante para el usuario. Es como entrar a una biblioteca donde los libros están desordenados y no hay un catálogo para encontrar lo que buscamos. Exactamente. Un buen diseño web facilita la navegación, la búsqueda de información y la comprensión del contenido. Debemos fijarnos en aspectos como la estructura del sitio web, la claridad de los títulos y subtítulos, la legibilidad del texto, la facilidad de uso en diferentes dispositivos. Es decir, un sitio web confiable no solo debe tener buen contenido, sino que también debe ser fácil de usar. Así es. Y finalmente debemos considerar la accesibilidad y la fiabilidad técnica. Accesibilidad y fiabilidad técnica. ¿Qué significa eso? La accesibilidad se refiere a que el sitio web sea accesible para personas con discapacidades, por ejemplo, personas con discapacidad visual o auditiva. Un sitio web accesible ofrece alternativas para que todos puedan acceder a la información. Claro, es importante que la información esté disponible para todos. Y la fiabilidad técnica se refiere a que el sitio web funcione correctamente desde el punto de vista técnico, que cargue rápidamente, que no tenga errores de código, que sea seguro para los usuarios. Es decir, un sitio web confiable debe ser accesible para todos y funcionar correctamente. Exactamente. En resumen, hemos visto que evaluar un recurso web implica analizar una serie de criterios: autoría, precisión, actualización, propósito, relevancia, cobertura, diseño, accesibilidad y fiabilidad técnica. Son muchas cosas a tener en cuenta. Parece un proceso complejo. Lo es, pero con la práctica se vuelve más fácil. Y en la siguiente parte de esta inmersión veremos cómo aplicar estos criterios en situaciones reales. Parece fascinante. Espero con ansias la próxima parte de esta exploración del mundo de la información en línea. En la primera parte de esta inmersión hablamos sobre los criterios para evaluar la información en línea. Autoría, precisión, actualización, propósito, relevancia, cobertura, diseño, accesibilidad y fiabilidad técnica. Un montón de cosas a considerar. Sí, pero ahora vamos a ver cómo aplicar estos criterios en la vida real. Imaginemos que estamos investigando un tema para un trabajo, por ejemplo, el impacto de las redes sociales en la salud mental. Un tema muy actual y complejo. ¿Por dónde empezaríamos? Primero, la autoría. ¿Quién escribió la información? ¿Es un experto en psicología, sociología o un campo relacionado? No confiaríamos en un bloguero anónimo, ¿verdad? Exacto. Buscamos autores con credenciales, afiliación a instituciones reconocidas, publicaciones previas. Y, por supuesto, la precisión de la información. ¿Cómo sabemos si los datos son confiables? Buscamos estudios revisados por pares, con metodologías sólidas y datos verificables. Comparamos la información con otras fuentes y buscamos señales de sesgo. Un estudio con una muestra pequeña o un diseño metodológico deficiente no sería muy confiable. Cierto. También es importante la actualización de la información. Las redes sociales cambian constantemente. Un estudio de hace 10 años podría estar desactualizado. Es como usar un mapa antiguo para navegar por una ciudad moderna. Exactamente. La información desactualizada puede llevarnos a conclusiones erróneas. ¿Y el propósito? ¿Cómo sabemos si un sitio web tiene una agenda oculta? Hay que ser críticos. Un sitio web financiado por una empresa de redes sociales podría minimizar los efectos negativos. Entonces, buscamos fuentes que presenten diferentes perspectivas y que sean transparentes sobre sus intereses. Correcto. Un sitio web que solo presenta un lado de la historia no es confiable. La relevancia también es importante. Si buscamos información sobre salud mental, no nos desviamos hacia temas como el marketing digital. Exacto. Debemos mantenernos enfocados en nuestro objetivo de investigación. Un artículo sobre cómo ganar seguidores no nos ayuda a entender el impacto en la salud mental. ¿Y qué hay de la cobertura? Buscamos recursos que aborden el tema en profundidad, con análisis detallados y evidencia sólida.
Un artículo corto que solo menciona el tema de pasada no nos sirve. Necesitamos algo más que una introducción superficial. Correcto. Necesitamos información completa para comprender la complejidad del tema. El diseño y la usabilidad también son importantes. Un sitio web bien organizado facilita la investigación. Por supuesto. Un sitio web con una estructura confusa y texto ilegible puede ser una pesadilla. Es frustrante cuando la información es difícil de encontrar y entender. Exactamente. Un buen diseño web facilita el acceso a la información y mejora la experiencia del usuario. Y por último, la accesibilidad y la fiabilidad técnica. Un sitio web que no es accesible para personas con discapacidades es un problema. Y si el sitio web se cae constantemente o tiene errores, no podemos confiar en la información. Así es. La accesibilidad y la fiabilidad técnica son esenciales para garantizar una buena experiencia en línea. Hemos visto cómo aplicar estos criterios al investigar sobre redes sociales y salud mental. Y si buscamos información médica. ¿Los mismos criterios son válidos? La autoría es crucial. Buscamos información de instituciones médicas reconocidas, como hospitales universitarios o revistas médicas de prestigio. No confiaríamos en un blog personal para obtener información médica. Claro que no. La precisión es fundamental. Buscamos estudios clínicos con datos verificables y metodologías rigurosas. Y la actualización, la medicina avanza constantemente. Exacto. Necesitamos información actualizada para tomar decisiones informadas sobre nuestra salud. ¿Y qué del propósito y la objetividad? Hay muchos sitios web que venden productos milagrosos. Debemos ser muy cautelosos con la información médica en línea. Desconfiamos de las afirmaciones exageradas, las promesas de curas rápidas y los sitios web que venden productos sin respaldo científico. Es importante recordar que nuestra salud es algo serio. Correcto. Siempre consultamos con profesionales de la salud calificados para obtener información médica precisa y confiable. La relevancia también es clave. Si buscamos información sobre un tratamiento específico, no nos desviamos hacia temas generales de salud. Debemos enfocarnos en la información que necesitamos. Si buscamos información sobre un tipo de cáncer, no nos desviamos hacia información sobre enfermedades cardíacas. ¿Y la cobertura? Necesitamos información completa sobre el tratamiento, incluyendo beneficios, riesgos y efectos secundarios. Exactamente. Necesitamos información detallada para tomar decisiones informadas. El diseño y la usabilidad también son importantes en este caso. Un sitio web con información médica compleja debe ser fácil de entender. Por supuesto. La información médica puede ser difícil de comprender. Un sitio web bien diseñado utiliza un lenguaje claro y conciso. La accesibilidad también es crucial. La información médica debe estar disponible para todos. Y la fiabilidad técnica, un sitio web que se cae constantemente, no inspira confianza. En resumen, hemos visto cómo aplicar los criterios de evaluación en diferentes situaciones, desde la investigación académica hasta la búsqueda de información médica. Y en la próxima parte exploraremos qué hacer cuando encontramos información contradictoria en diferentes fuentes. Eso suena interesante. Espero con ansias la última parte de esta inmersión. En esta inmersión hemos estado hablando sobre cómo evaluar la información en línea. Hemos visto la importancia de la autoría, la precisión, la actualización y todos esos criterios. Pero a veces, incluso cuando aplicamos esos criterios, nos encontramos con información contradictoria. Claro, eso pasa, especialmente en temas complejos. ¿Cómo podemos lidiar con eso? ¿Cómo podemos decidir qué información es más confiable cuando las fuentes no se ponen de acuerdo? Bueno, primero hay que recordar que la ciencia es un proceso en constante evolución. Las investigaciones avanzan, se hacen nuevos estudios y las conclusiones pueden cambiar. No siempre hay respuestas definitivas. Exacto. Entonces, cuando vemos información contradictoria, tenemos que evaluar la calidad de los estudios. ¿A qué te refieres? Hay que fijarse en la metodología, el tamaño de la muestra, la fecha de publicación. Un estudio reciente con una muestra grande y una metodología sólida tendrá más peso que un estudio antiguo con limitaciones. Tiene sentido. También hay que considerar quién financió el estudio. ¿Un estudio financiado por una empresa con intereses en el tema podría tener un sesgo? Ah, claro, los conflictos de interés. Exactamente. Además de evaluar la calidad de los estudios, es importante buscar puntos en común entre las diferentes perspectivas. ¿Qué quieres decir? Aunque las conclusiones sean diferentes, puede haber aspectos en los que los estudios coinciden. Por ejemplo, si algunos estudios dicen que el café es bueno para la memoria y otros dicen que afecta el sueño, podríamos concluir que el café tiene algún efecto en el sistema nervioso. Exactamente. Es como armar un rompecabezas, vamos juntando las piezas para tener una visión más completa. Y al final, no podemos olvidar la importancia del pensamiento crítico. Claro, tenemos que cuestionar nuestras propias suposiciones y buscar la opinión de expertos. La evaluación de información es una habilidad clave en la era digital. Nos ayuda a navegar por el mundo online de forma inteligente.
Hemos aprendido a ser más críticos con la información que encontramos, a no creer todo lo que leemos, a buscar diferentes perspectivas a evaluar la calidad de las fuentes. y a tomar decisiones informadas. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que les haya sido útil. Y recuerden, la búsqueda de conocimiento es un viaje continuo. Sigan explorando, cuestionando, investigando. Hasta la próxima.